Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número uno y pues les vamos a hablar sobre medición de la producción. Bueno, pues el equipo está conformado por Andrés Castillo, Aranza Alejandrina Damas y Cler, Bianca Danitza García, Juan Diego Ramírez y su servidor Santiago Hipólito Hernández Arcos. Comencemos. Bueno, pues principalmente aquí tenemos lo que es el contenido, pues lo que vamos a abarcar en esta exposición, que sería una introducción, vamos a hablar sobre medición de la producción, tanques de emisión, medidores de orificio, medidores de desplazamiento positivo, medidores de turbina, automatización y telemedición, y por último, la conclusión. Bueno, pues principalmente vamos a hablar sobre la medición precisa y confiable de los hidrocarburos producidos constituye uno de los pilares fundamentales en la industria petrolera, ya que de ella depende la evaluación del desempeño de los yacimientos, el control operativo, la eficiencia de la facilidad de producción y especialmente los procesos de transferencia de custodias que involucran transacciones económicas de alto impacto. También esta investigación abarcaremos un conjunto de tecnologías e instrumentos indispensables para el control integral de la producción, tanques de medición, medidores, como ya les comenté, principalmente de lo que vamos a abarcar. Y pues la importancia de estudiar estos equipos también radica que no solo su aplicación operativa, sino también en su influencia en la toma de decisiones técnicas y económicas. Bueno, como primer tema tenemos la medición de la producción. Pues tenemos que la medición de la producción es uno de los procesos esenciales dentro de la ingeniería petrolera porque permite conocer la manera precisa de los volúmenes de petróleo, gas y agua que entrega un pozo a las instalaciones. También la medición representa el puente entre el subsuelo y la toma de decisiones operativas y económicas que determina el valor real de un campo petrolero. Y pues ahora vamos con los principios generales de la medición. Bueno, pues principalmente que al salir del yacimiento los fluidos pueden llegar como mezclas de petróleo, gas y agua, como ya se los mencioné. Y pues uno de los principales generales de la medición pues es la gravedad a pie, que se usa para caracterizar la densidad del petróleo y facilitar en convertir entre volumen y masa. Pues esas mismas propiedades PVT, que es presión, volumen y temperatura, permiten ajustar valores cuando cambien presiones y la relación gas y líquido. En términos prácticos, la medición debe asegurarse en lo que cuantifica realmente refleja lo que este mismo pozo está produciendo. Bueno, pues ahora vamos con medición con separadores de prueba. Y pues en esta imagen pues tenemos un separador de prueba que es de dos o tres fases. También tenemos que la información generada ayuda a construir curvas de producción, evaluar el comportamiento del pozo y detectar fenómenos como conificación, alta relación de gas-petróleo o incremento del corte de agua. Pues estas serían las mediciones con separadores de prueba. Pues de otra parte tenemos los medidores multifásicos, que igual van a hablar algunos de mis compañeros, que son los MPFM, que los medidores multifásicos representan una evolución tecnológica importante porque permiten medir petróleo y gas y agua. Pues por su nombre lo dice multifásico, sin necesidad de separarlos físicamente, utilizan sensores que calculan velocidad, fracción volumétrica y densidades para estimar caudales en tiempo real. También tenemos la medición en línea y tanques calibrados, que en sistemas donde los fluidos ya están separados o donde se manejan grandes volúmenes, se emplean medidores en línea para líquidos y gas. En el caso de gas se utilizan medidores de orificio o ultrasónicos, que igual más adelante mis compañeros les van a platicar. Y las aplicaciones de los datos de producción pues se alimentan prácticamente todo el análisis de ingeniería de producción. Con ellos se construyen curvas de declinación, se calcula tasas reales, se evalúa la eficiencia de levantamiento artificial. Además permite asignar producción en campos compartidos y cumplir con normativas de custodia, asegurando que los volúmenes reportados sean consistentes con estándares nacionales e internacionales. Y pues estas normativas y estándares pues ya son normas que generalmente son estipuladas por las normas API. Y pues las tendencias tecnológicas, que son la medición de la producción, se dirigen hacia sistemas inteligentes que integran sensores que analizan en tiempo real y modelos digitales. Y pues esta sería la primera parte de esta exposición. En este caso yo les voy a hablar de los tanques de medición. Los tanques de medición Tank Gauge son esenciales para conocer el nivel, volumen y masa de líquidos almacenados, especialmente en industrias petroquímicas, energéticas y de procesos.
Las tecnologías más utilizadas para este tipo de tanques son el radar no guiado o guiado. Impulsa ondas electromagnéticas desde el techo del tanque y mide el eco para poder determinar el nivel. Ultrasónicos. Usa ondas sonoras, ideal para líquidos con baja densidad o entornos con espuma. La capacitancia. Esta cambia según la posición del líquido, útil para líquidos con diferentes dieléctricos. Medidores mecánicos, flotador o varilla. Estos son tradicionales, más económicos, pero con menos precisión. Calibración y control de tanques. Calibración volumétrica. En este caso tenemos el método tradicional con medición geométrica. En este caso se calcula la altura y la circunferencia. El escaneo láser 3D para crear un modelo digital preciso del tanque. Este nos ayuda a detectar deformaciones. Y tenemos el ajustes por temperatura o presión para corregir cambios de volumen. Gestión de inventario y transferencia de custodia. Tenemos los sistemas automatizados para inventario en tiempo real, alarmas para sobrellenado o fugas y las normas para transferencia legal. Esta nos ayuda para la precisión crítica para fracturación. Para seguridad tenemos el uso de normativas como por ejemplo la prevención de sobrellenado y la monitorización continua para evitar riesgos de derrame o explosión. Innovaciones y retos futuros. Tenemos las tecnologías emergentes como la tomografía por capacitancia para lecturas volumétricas sin contacto directo, los sensores inteligentes con integración LOT para monitoreo remoto y la IA para predecir deformaciones y pérdidas operativas, el modelado térmico y dinámico, estratificación de temperatura dentro del tanque, especialmente en tanques criogénicos, modelos predictivos para boil-off y cambios de densidad. Para interacción fluido-estructura o sloshing, tenemos el comportamiento del líquido durante sismos o movimientos fuertes y la evaluación estructural para diseñar tanques más seguros. Medidores de desplazamiento positivo. Un medidor de desplazamiento positivo funciona como una especie de contador de volúmenes. Imaginando que el fluido se divide en pequeñas porciones iguales, cada vez que pasa una porción, el medidor registra un ciclo. Sumando los ciclos sabemos cuánto volumen ha pasado. Y también viendo qué tan rápido ocurren esos ciclos sabemos el caudal instantáneo. La gran ventaja es su precisión y repetibilidad, incluso con fluidos viscosos como aceites, por eso son tan usados en la industria, especialmente en operaciones críticas como transferencia de custodia, despacho y dosificación de químicos, donde pues medir el volumen exacto es indispensable. Tenemos el principio de funcionamiento. Imaginando que el medidor funciona como una serie de pequeñas cucharas que van tomando porciones exactas del fluido, cada vez que una cámara se llena y se vacía equivale a un volumen fijo. Si contamos cuántas veces ocurre, sabemos el volumen total. Y si vemos qué tan rápido se repite, obtenemos el caudal instantáneo. El movimiento de los engranajes o pistones se convierte en pulsos que un sistema electrónico interpreta, mostrando directamente el volumen acumulado y el caudal en tiempo real. Aquí tenemos los tipos principales y cómo funcionan. Tenemos los engranajes ovales. Estos son dos rotores de forma oval que encajan. Cada revolución sella y transporta un volumen fijo. Tenemos los engranajes helicoidales. Son dos engranajes de forma helicoidal que atrapan y trasladan el fluido. Tenemos también los pistones oscilantes. Es un pistón que atrapa el fluido y lo expulsa. Tenemos el disco notante. Es un disco que podría decirse que baila en una cavidad. Cada oscilación corresponde a un volumen. Tenemos la válvula diafragma. Estas son cámaras flexibles que se llenan y se vacían común en fluidos muy viscosos. Tenemos la precisión, limitaciones y comportamiento con distintos fluidos. Los medidores de desplazamiento positivo
Destacan por su precisión, pueden medir con errores tan bajos como del 0.1%, lo que los hace comparables a tecnologías de referencia como Coriolis. Además, funciona bien con fluidos de distintas viscosidades, incluso muy altos, especialmente en diseños helicoidales. Cuando el fluido tiene partículas abrasivas, hay riesgo de desgaste y fugas internas, por lo que se recomienda usar filtros y seleccionar modelos tolerantes. Y pues, aunque estos se diseñaron principalmente para los líquidos, existen varias versiones para gas, pero en la práctica se usan más otros tipos de medidores como lo serían las turbinas o ultrasonidos para aplicaciones con gases. Tenemos las aplicaciones específicas en la industria, que pues sería una transferencia de custodia, sería carga-descarga de camiones y bunkering, plantas de blending y dosificación, terminales in tank farms, dosificación química e inyección. También tenemos los laboratorios y la calibración. En ventajas tenemos que es alta presión y repetibilidad volumétrica, buen desempeño con fluidos de media a alta viscosidad, no requiere largos tramos rectos de tubería, buen desempeño a bajos y medios caudales. En limitaciones, sus partes móviles implican desgaste, mantenimiento y necesidad de repuestos. Son sensibles a sólidos si no se filtran previamente. Pueden presentar un slip por desgaste o diseño inapropiado. En gases no son la primera opción. Siguiente tema tenemos los medidores de turbina. ¿Qué son los medidores de turbina o qué permiten? Estos dispositivos pues permiten cuantificar con alta presión el flujo de los hidrocarburos y los fluidos asociados que se encuentran en el proceso, así proporcionando información esencial para la operación, la verificación fiscal y el control del proceso también. El funcionamiento de esta herramienta se basa en la conversión de la energía cinética del fluido en rotación mecánica, lo que pues genera una relación directa entre la velocidad del rotor y el caudal. Gracias a su exactitud, estabilidad operativa y fiabilidad, los medidores de turbina se han consolidado como uno de los instrumentos más empleados pues en las instalaciones de producción y transporte. También tenemos el principio de funcionamiento y los componentes de este. El funcionamiento del medidor de turbina se fundamenta en el paso del fluido a través del cuerpo del instrumento, lo que induce el giro de un rotor calibrado, cuya velocidad es proporcional al caudal circulante. Este movimiento es registrado por sensores magnéticos o electrónicos que convierten las rotaciones en señales medibles. El equipo está conformado por componentes críticos como el rotor de alta presión, los cojinetes de baja fricción, la carcasa diseñada para soportar condiciones de alta presión y los sistemas de capacitación electrónica. También la interacción y la calidad de estos elementos aseguran la consistencia y la confiabilidad de la medición. Tenemos también las aplicaciones en la industria. Y como bien, los medidores de turbina pues tienen una amplia aplicación en diversas etapas del proceso petrolero. Estos son utilizados en baterías de separación para la cuantificación del volumen de crudo, gas y agua producidos por los pozos. Asimismo, desempeñan un papel fundamental en la transferencia de custodia, donde la exactitud es indispensable para fines contractuales y fiscales. También son empleados en sistemas de transporte por ductos para monitorear de manera continua el flujo y en operaciones auxiliares como la inyección de agua y el suministro de combustibles internos. También su precisión los convierte en una herramienta clave para la integración de los datos operativos y de control. Como último tema, subtema de esto de los medidores de turbinas, tenemos que
la calibración, mantenimiento y cierre. Y para esto, pues para garantizar un desempeño adecuado, estos dispositivos requieren procedimientos periódicos de calibración conforme a normas técnicas y estándares internacionales. La revisión del estado del rotor, los cojinetes y los sensores resulta indispensable para evitar desviaciones en la medición. De esta manera se asegura la continuidad operativa y la precisión del instrumento. Bien, continuando tenemos el tema de automatización y telemedición. La automatización permite aportar un control y repetibilidad a la adquisición de los datos con los sensores. Esto evitando la intervención humana. Se implementa un sistema que está predeterminado para que se haga de manera constante, permitir adquiriendo estos datos. Por su parte, la telemetría lo que nos añade es la capacidad de poder transmitir esa información a los lugares donde se requiera. En conjunto con estas dos tecnologías nos permiten lograr mediciones con trazabilidad registradas para auditorías, es decir, aceptarla para transacciones comerciales cuando se diseñan e implementan conforme a normativas y técnicas, registradas. En pocas palabras, estas dos tecnologías lo que nos permite es poder tener de manera prácticamente continua y sin necesidad de una constante intervención, el enviar datos que se requieren en zonas específicas sin necesidad de intermediarios que pueden entorpecer el proceso. Algunos de los principales objetivos que tienen estos sistemas de automatizado y telemedición es medir caudales y volúmenes con precisión y trazabilidad para fines operativos y comerciales, registrar datos en tiempo real, facilitar control y optimización para alarmas, control de válvulas, balance de línea, detección de fugas, reducir intervención humana mediante diagnósticos y calibraciones remotas y cumplir normativas meteorológicas y fiscales mediante registros auditables. En pocas palabras, lo que vamos comentando aquí es que, como dije anteriormente, la automatización y telemedición lo que hacen es reducir la parte humana para evitar cualquier tipo de error y tener un registro constante de absolutamente todo lo que se va requiriendo de datos para poder utilizarlos, ya sea para poder mejorar algún tipo de situación operativa o en su defecto para temas fiscales o que para poder aprovecharlos en temas comerciales. Algunos de los tipos de medidores que se utilizan en producción son los medidores de desplazamiento positivo, los cuales se usan para líquidos limpios o con una viscosidad alta, donde la presión volumétrica es crítica. Los multifásicos, los cuales miden aceite, agua y gas sin separación, lo cual es algo que permite bastante, ya que no necesitamos hacer extracción. Sin embargo, tienen la desventaja de que requieren un tipo de flujo bastante concreto, y si este es un flujo errático o que no es el requerido por la máquina, puede dar datos erróneos o no funcionar correctamente. Así que es algo que se tiene que considerar. Por otra parte tenemos los másicos, los cuales miden flujo másico directo y densidad, lo cual permite medir composiciones cuando se requiere masa. Las placas de orificio, las cuales son un método clásico para poder hacer mediciones de gas y líquidos, principalmente por las normativas, y describen ecuaciones y requisitos de instalación. Y por último tenemos los ultrasónicos u ópticos, también ampliamente usados en gas y líquidos, y permiten mediciones sin obstrucción en grandes diámetros, excelentes para integridad y menos caída de carga. Por otra parte tenemos lo que sería la medición y estrategia de comunicación. Bien, como dije anteriormente al inicio de este punto, estamos hablando que son datos que se van a estar transmitiendo. Pero esta transmisión, ¿cómo funciona? ¿De dónde vienen los datos? ¿Hacia dónde llegan? ¿Y cuál es el medio por el cual se transportan? Bien, aquí es donde entran los diferentes medios que utilizan para poder hacer que esa información llegue de un punto A un punto B. La fibra óptica, el Ethernet, el radio, los celulares, los satélites. Todos esos tipos de formas para poder hacer que esa información viaje de un punto A un punto B son válidas. Aunque es importante resaltar que dependiendo del tipo de información va a ser necesario tener ciertas precauciones, o algún tipo de información ni siquiera se puede utilizar en algunos medios. Ejemplo, actualmente, si bien a inicios de la época, aunque ya era popular el uso de celulares, no era normal que se permitan utilizar estos. De hecho, actualmente en plataformas es muy raro que se permitan el uso de teléfonos celulares. Sin embargo, poco a poco se han estado viendo cómo el uso de los celulares pues permite una integración mucho más fácil para poder dar envíos de información y transmisión. El detalle es que la forma en cómo se utilizan puede llegar a tener ciertos conflictos. En mi caso tuve la oportunidad de ver un caso bastante interesante en donde se habían estado pasando datos de producción de un pozo por medio de WhatsApp. ¿Cuál es el problema? Estos datos de producción eran diferentes a los que se habían presentado en una junta oficial con, documentos firmados.
El detalle fue que a la hora de que se hizo una auditoría, a pesar de que tenían datos donde se daban autorizaciones y permisos por medio de WhatsApp, no eran, ahora sí que no estaban permitidos, no eran auditables, lo cual hacía que, bueno, se metieron en muchos problemas esos ingenieros porque estaban usando un medio no oficial con información que, bueno, es sensible. Por ello es necesario decir que dependiendo del tipo de información y la distancia que va a recorrer, además de la urgencia, es que se va a utilizar alguno de estos medios o no. Por ello es que utilizar medios como el radio o mensajes por medio de email, por la fibra óptica o por el internet, pueden llegar a ser mucho más efectivos que utilizar un teléfono, que si bien puede ser más rápido, tiene, reitero, algunas consideraciones. De hecho, ahí entraría también la parte de la ciberseguridad, y es que es necesario que haya diferentes sistemas de ciberseguridad para asegurarse que este tipo de datos sensibles o de situaciones no puedan suceder. Actualmente muchas instalaciones suelen principalmente bloquear redes que no están permitidas o que podrían considerarse de riesgo para obviamente evitar cualquier tipo de intrusión de información o salida de información sensible que pueda comprometer tanto a las personas que están trabajando en ese proyecto como a los interesados en este. Por otra parte tenemos la implementación práctica de estos. La forma de que se planea implementar este tipo de tecnologías es un poco complicada, especialmente en México. ¿Por qué? Bien, además de que es necesaria una buena inversión, monetariamente hablando, para poder implementar este tipo de tecnologías, requiere también una reestructuración de cómo se tiene actualmente planes de trabajo. Estamos hablando que en México tenemos muchos pozos maduros que, bueno, tienen su propia manera de cómo se han ido trabajando con los años. Así que llegar y pedirles que simplemente cambien su sistema de mediciones o cómo están trabajando de un día para otro puede ser algo pesado y que si se hace de una manera incorrecta puede generar grandes pérdidas. Es por ello que para evitar cualquier tipo de problema por este medio, lo que se busca es tener este tipo de plan, que es inicialmente hacer un inventario de los medidores y requerimientos comerciales. Principalmente lo que se busca hacer con esto, con esta evaluación, es poder observar cómo se está manejando hasta ese momento el proyecto o cómo se planea manejar un proyecto futuro. El segundo punto es el diseño. A partir de esa información, diseñar de qué manera va a ser la forma de que se va a buscar poder automatizar todos los tipos de sensores y medidores para que, bueno, se pueda poder encontrar un equilibrio entre lo que se tiene disponible y lo que se tiene y lo que se planea implementar. En dado caso que es un proyecto nuevo, como dije anteriormente, cómo se va a implementar un nuevo sistema por completo. Las especificaciones técnicas, bueno, principalmente es escoger dependiendo cuál sea lo necesario para el equipo que nosotros estamos buscando utilizar, en base a lo que dijimos anteriormente de los diferentes tipos de medidores. Después se hace una prueba piloto, que bueno, en un área controlada se busca hacer la prueba para poder verificar que los sistemas funcionen correctamente y que la forma en cómo se está sobrellevando sea correcta. En dado caso de que no, volver a la parte de diseño y hacer los cambios necesarios para poder volver a hacer el intento en el piloto. Después tenemos el despliegue. Esto se utiliza principalmente en dos áreas, la que sería la controlada. Una vez que ya se tiene el piloto, se busca migrar esa información de los datos del piloto allá hacia las diferentes áreas, además de también darle formación a las personas que se encuentran en ellas para poder aplicar el nuevo sistema que está activo. Y por último queda la operación y mejora continua. Y una vez que está todo implementado, simplemente se tiene que buscar mejores formas de aprovechar esta tecnología o formas alternativas para poder obtener más datos extra o aprovecharlas de maneras diferentes o incluso cómo se está utilizando y más adelante con más actualizaciones que obtengan mejores opciones para poder seguir constantemente. Algo importante es que todos los pasos tienen que documentarse justamente para que se puedan calibrar y planear las pruebas y los permisos regulatorios necesarios para poder aplicarse. Bien, como último punto tenemos los retos y soluciones. Como dije anteriormente, hay varios retos que se van a presentar principalmente en nuestro país por cómo está estructurado. Así que algunos de los que creo que son los más importantes sería la integración con equipos antiguos. Como dije, hay muchos equipos en diferentes áreas de la República, los cuales están trabajando con campos maduros y equipos que bueno tienen ya su tiempo, haciendo que la integración de esta información pues, pueda ser un poco más complicada en esas áreas. También energía limitada, principalmente cuando estamos hablando para lugares que requieran este tipo de tecnología, pero que sean plataformas o áreas donde sea difícil poder llevar este tipo de poder obtener energías de manera constante, de manera fácil, puede ser algo que sea comprometedor.
También los flujos inestables, como pudimos observar, algunos medidores requieren un tipo de flujo específico y en caso de no tenerlo, pues bueno, realmente no se pueden aprovechar. Y por último está el exceso de datos. A esto nos referimos es que estamos generando datos de manera constante y hay veces que estos datos pueden no ser requeridos. En esos momentos puede ser que la automatización, en vez de ser algo que sea positivo, sea algo negativo, ya que al estar generando datos que no se requieran, realmente estás perdiendo lo que sería eficiencia, estás perdiendo energía por nada y bueno, no estás aprovechando esa situación. Y hay que encontrar una manera de poder aprovechar al máximo sin desperdiciarlo. Algunas de las principales soluciones que proponemos para estas problemáticas serían, en primer lugar, la energía redundante o reutilizable. En este caso, el uso de energía solar y baterías solares nos permitiría poder utilizar de una manera más óptima los equipos sin necesidad de depender de la propia energía que ya tienen este tipo de instalaciones de por sí. También el uso de mejoramiento para el apartado de cómputos es un apartado que debe de revisarse constantemente, ya que, bueno, si los equipos se quedan desactualizados, es posible que no puedan implementarse nuevas actualizaciones. Es necesario constantemente estarlos actualizando, darle su respectivo mantenimiento, además de que siempre revisar que todo se encuentre en función de manera óptima. Con esto nuevamente también llegamos al siguiente punto, que son el mantenimiento. Tanto el que es preventivo como el que se tiene que hacer en caso de algún tipo de falla o algún tipo de eventualidad. Es una parte que tiene que estar también muy presente. Y ya por último tenemos la validación periódica con separación fiscal y referencia. Esto con el objetivo que, nuestro objetivo es utilizar estos datos para poder aprovecharlos tanto para inversiones como para tratos, como para poder aplicarlos en otros ámbitos, no solamente para la producción. Así que siempre tener todos los permisos y la forma en cómo se esté trabajando de manera válida para que esto se pueda aprovechar al máximo. Si no, no tiene caso tanta inversión para no poder aprovecharse realmente. Bueno, pues ya para finalizar, pues tenemos nuestra conclusión. Pues, como hemos mencionado, la medición de la producción es un componente esencial dentro de las operaciones petroleras porque permite vincular directamente lo que sucede dentro del yacimiento con las decisiones técnicas, económicas y regulatorias que determinan la eficiencia y rentabilidad de un campo. También que tenemos que los separadores de prueba continúan siendo la herramienta tradicional más empleada para obtener mediciones precisas por pozo, particularmente en operaciones terrestres con múltiples pozos conectados. Los medidores de desplazamiento positivo representan otros componentes esenciales debido a la alta precisión y repetibilidad en aplicaciones de transferencia de custodia, dosificaciones y despacho. Y pues ya para finalizar tenemos que finalmente el panorama actual de la industria apunta hacia sistemas de medición inteligente integrado con plataformas digitales, análisis predictivo y soluciones en la nube. Y pues eso sería todo de nuestra parte y pues acá tenemos las referencias bibliográficas de dónde sacamos esta información. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y esperemos que esta información les haya servido y haya sido de mucha utilidad. Gracias.